Cada comienzo de año, Dios nos ofrece como una página en blanco para que nosotros podamos escribir nuestra propia historia. Si alguien te preguntara cómo podrías definir el año que ha transcurrido en cuanto a tu familia, en cuanto a lo material, quizás en cuanto hasta lo físico, pero lo más importante es cómo podrías definir tu año en cuanto a lo espiritual. ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás podría definirlo como, fue un año de retorno, quizás a las cosas de Dios, un año de retorno a la iglesia, un año de estudio, quizás podría definirlo como un año de restauración espiritual, o un año de preparación en cuanto a lo académico, en cuanto a la capacitación espiritual. ¿Y cómo quisieras que se pueda recordar al final de este año que ya comenzó, el año 2019? Yo la verdad quisiera que este año al final se pudiera recordar como el año de la presencia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, el año de la unción de Dios derramada sobre nosotros como iglesia, el año de la manifestación del poder de Dios. Pero claro, todo depende de lo que podamos hacer en el nombre del Señor. Dios mismo da testimonio acerca de David, diciendo en Hechos capítulo 13, versículo 22 lo siguiente: he hallado a David, mi hijo, varón conforme a mi corazón. Esa palabra, varón conforme a mi corazón, otras traducciones la brindan como a quien quiero mucho. Qué bueno que Dios pueda decir de ti, un varón o una mujer a quien quiero mucho. He hallado a David, aquel varón que me agrada mucho. Otras versiones lo ponen como un varón que me conforma, un hombre que es de mi gusto, quien hará todo lo que yo quiero, dice al final de ese versículo. Es decir, que nos está diciendo que David iba a ser obediente en todo lo que Dios le mandara hacer, que estaba dispuesto a hacer lo que le diga, que él iba a cumplir todo su designio. Qué bueno que Dios pudo encontrar a un hombre así, llamado David. Llegado un momento, si bien David no era impecable, no era un varón perfecto, pero sí era un hombre que agradaba a Dios, porque tenía un corazón que Dios mismo da testimonio de esto. Quizás por lo visto en la vida de Saúl, el rey que lo precedió, después de haber cometido un pecado de adulterio y de haberlo confesado, y en el periodo de restauración, David dice estas palabras en el Salmo 51, versículo 11: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una oración que sale de lo profundo del corazón de David. Quizás por haberlo visto a Saúl atormentado por demonios cuando la presencia de Dios lo había dejado a este rey Saúl, quien había sido ungido también. Pero claro, un rey desobediente, un rey que quería hacer la suya, no solamente el Espíritu Santo se entristeció y se fue de él. Y cuando el Espíritu Santo se aparta de uno, lo único que uno queda solamente es como una habitación donde quieren venir nuevamente los demonios a habitar. Ahora este hombre, por lo que vemos, valoraba mucho la unción del Espíritu Santo que había sido derramada sobre su cabeza cuando Samuel lo ungió a David. Esa unción simbolizaba la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, ungiéndolo, habilitándolo para cierta tarea especial. ¿Qué valor le das tú a la unción de Dios en tu vida? A la presencia de Dios, a la permanencia del Espíritu Santo en tu vida. Podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 20 y el versículo 27, cuando Juan habla precisamente de esto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma
os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Este texto nos enseña de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando recibimos a Cristo y fuimos salvos, Dios envió la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos todas las cosas. Pero aquí en este texto es como que también el Espíritu Santo nos faculta, nos capacita con conocimiento especial. Llamémosle discernimiento especial de parte de Dios para saber todas las cosas. El que tiene el Espíritu de Dios tiene un conocimiento especial otorgado por Dios para poder moverse y desempeñarse en la tarea espiritual. Es indispensable. Como resultado, en la última parte del versículo dice de haber permanecido en el Señor. Juan resalta esa palabra, permaneced en Él. Hay cristianos que tienen problemas justamente con el hecho de permanecer en el Señor. Ahora, ¿cómo hago para permanecer en Él? En primer lugar, podemos permanecer en Él rindiéndole todo nuestro corazón al Señor. Proverbios, el capítulo 23, verso 26, un pasaje bien conocido, dice la palabra lo siguiente, Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Preciosa palabra para aprenderla de memoria, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Note que Dios no le está pidiendo sus riquezas, ni nada que se asemeje, ¿no? Lo que Dios pide es tu corazón. Podríamos definir en esta noche corazón como el centro de nuestro ser. Dios quiere que lo entronices en tu corazón. Allí en el centro de nuestro ser es de donde se comanda todo nuestro ser, y eso tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Toda nuestra personalidad es comandada de lo profundo de nuestro ser, y es lo que Dios quiere, tomar el control y el dominio de nuestras vidas. Que nosotros vayamos ante su presencia y nos rindamos completamente a Él. Es lo que más le interesa al Señor. Dios no está mirando permanentemente tu posición económica, no está mirando lo que la mayoría de la gente ve, que es el exterior, la forma en que nosotros nos vestimos. Dios lo que mira es el corazón para poder bendecirnos y tener un plan especial para con nosotros. Si usted me acompaña en 1 Samuel capítulo 16, el verso 7, lo mismo le pasó a Samuel, que él se dejó llevar por lo exterior, por la estatura del primer hermano de David, el hermano mayor. Cuando Dios lo mandó a ungir a la casa de Isaí, de Belén, al próximo que iba a ser rey, dice la Biblia que cuando Samuel vio a Eliab, el hermano mayor, dijo, aquí está el ungido. Y ya preparó el cuerno para derramarlo sobre la cabeza del futuro rey. Y Dios le dijo, no, detente Samuel, porque este no es el ungido, no es el rey. No es a quien yo deseo ungir, que me lo aparte como rey, no. Porque yo le miro el corazón y lo rechazo. Dios lo que te mira es el corazón. Por eso en esta noche Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. No quiere otra cosa, quiere tu corazón. Es muy parecido a las exigencias del Señor cuando Él en sus enseñanzas habló acerca del discipulado. Cuando dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno ostenta al discipulado, la primera condición que el Señor puso fue niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Yo lo podría traducir como olvídese de hacer lo que quiera. Por lo general las personas hacen lo que quieren. Son felices, somos felices cuando hacemos lo que queremos. Una versión lo traduce, dice, olvídese
de ser egoísta y vivir para sí. Directamente le di una paráfrasis, ¿no? No sea egoísta, no viva como un egoísta, no viva para sí, niéguese a sí mismo. Por lo general nosotros, vuelvo a decir, durante el día queremos hacer lo que queremos cumplir nuestros caprichos y cumplir nuestros antojos. Es más, si esta declaración no la hubiera dicho el Señor, pareciera hasta ridícula, porque ¿quién no quiere hacer lo que quiere en la vida? ¿Quién no quiere cumplir sus antojos? ¿Quién no quisiera estudiar lo que planificó estudiar? ¿Quién no quisiera trabajar de lo que se preparó para trabajar? ¿Quién no quiere hacer lo que realmente se plantea hacer en la vida? Pero el Señor le dice, niéguese a sí mismo. Le está pidiendo la muerte del yo. Olvidarse de hacer lo que quiera. Pero todo esto cobra sentido cuando el que lo dijo fue el mismo Señor Jesús. Y valga la pregunta, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser discípulos del Señor? Primer requisito, niéguese a sí mismo. El escritor de los Proverbios dijo, dame, hijo mío, tu corazón, porque yo quiero ser el que gobierne tu vida. Yo quiero tomar el control absoluto de tu vida y quiero influenciar en tus pensamientos, quiero influenciar en tus emociones y aún en tu voluntad, para que no se haga más, como dijo el Señor en Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sansón, un juez, dotado por Dios con dones especiales. La presencia de Dios se manifestaba en la vida de Sansón. Pero ¿sabe qué notamos en la vida de Sansón? Sansón fue un personaje que hizo lo que quiso con su vida. Y perdió absolutamente todo lo de Dios. Perdió la unción, lo más preciado que él tenía. Un día amaneció y dijo, y me va a pasar como todas las veces, pero no sabía que Dios había apartado de él. ¿Cómo hago para permanecer en Él? Podemos permanecer en Él conduciéndonos en santidad por medio de su palabra. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Si la palabra del Señor permanece en nosotros, podemos conducirnos en el temor del Señor y ser lleno de tal sabiduría divina para apartarnos del mal de manera inteligente. Job capítulo 28, versículo 28, dice lo siguiente, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Dios nos puede dotar con tanta sabiduría para que nosotros podamos captar el temor de Dios y podamos vivir de tal forma que nosotros le agrademos. Este mundo carece de sabiduría divina, este mundo recibe las consecuencias de vivir extraviado y va pagando no solamente las consecuencias en su propio cuerpo, sino también en sus familias y hasta en personas inocentes. Vivir influenciados por la palabra del Señor tiene consecuencias formidables, como lo dice el Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice así la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, aquí este Salmo utiliza varios sinónimos de lo que podríamos llamar escritura o palabra de Dios, y habla como la ley, como el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor de Jehová, los juicios, son todos sinónimos de la Escritura. Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuánto dicen lo mismo en esta noche? La palabra es una ley para nosotros y tiene tanta influencia que realmente en esta noche sería interminable ponernos a escudriñar todas estas cosas. Pero la palabra es una ley que nos bendice, no algo que nos restringe y algo que nos ata y que nos hace vivir amargado. Por el contrario, es una ley que nos bendice y que nos hace bien. Solo deberíamos pensar unos instantes en los resultados que la palabra del Señor logró en vidas como por ejemplo en Moisés, que lo transformó y lo convirtió en un hombre de bendición. En Saulo de Tarso, un hombre que vivía pensando solamente en poder encarcelar a los cristianos o a los del camino. Cuando tuvo un encuentro con Cristo y la palabra comenzó a trabajar en su vida, lo transformó en un instrumento de bendición. En el llamado que Dios hizo en Leví, dejándolo todo Leví, un hombre menospreciado por la sociedad. Nadie lo quería a Leví, lo convirtió el Verbo hecho carne en un instrumento de bendición. ¿Qué pasó en el Gadareno? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tuvo una conversión maravillosa. Quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El primer misionero en aquel tiempo a Decápolis a contar su testimonio. Después Dios se glorificó allí en esa ciudad de Decápolis. Lo que Dios logra cuando las personas hacen contacto con la palabra es impresionante. ¿Y qué más decir de usted cuando se encontró con la palabra? Cuando la palabra tiene cabida en su vida, usted pasa de muerte a vida, se convierte en un instrumento de bendición, puede hablar a sus familiares de Cristo, puede mirarlos a los ojos y decirle, el Señor perdonó todos mis pecados, Él me dio vida estando muerto en delitos y pecados y hoy tengo la posibilidad de comenzar a disfrutar de esta vida en esta tierra. No solamente, hermano, lea la Biblia, viva la Biblia. Y aquellos que no leen la Biblia, la leerán en su vida. Usted se va a convertir en una carta leída. ¿De qué otra forma podemos permanecer en Él? Podemos permanecer en Él llevando una vida de oración saludable. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto menciona algunas cosas en las cuales los cristianos de la iglesia primitiva se deleitaban en perseverar. La doctrina, la comunión, el partimiento del pan, pero sobre todo también resalta que a la iglesia primitiva le gustaba perseverar en las oraciones. Ya hemos pasado unos cuantos días del año 2019. No sé si alguna vez pensó llegar al año 2019, pero acá está, vivo y con propósitos. ¿Ha pensado obsequiarle a Dios algunos minutos de su vida en este año? Creo que una de las cosas que a muchas personas nos gusta es cuando alguien nos da tiempo de calidad. Te presta unos minutos para hablar, pero ¿pensó en obsequiarle a Dios algunos minutos de su vida en este año? Una vez leí un libro que me impactó hace mucho y se llamaba La hora que cambia el mundo. ¿Leyó alguna vez este libro? La hora que cambia al mundo. El autor es Dick Eastman. Este libro se agotó en su momento, no se volvió a reeditar. Y habla precisamente de obsequiarle a Dios unos 60 minutos a Dios por día. 60 minutos. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Se anima a obsequiarle a Dios 60 minutos? Antes que me diga que no, le voy a invitar a que considere algunas cositas. ¿Cuántas horas usted se regala a sí mismo? Porque algunos no le quieren ni regalar 60 minutos a Dios. Pero ¿cuántas horas usted se obsequia a sí mismo? O a este mundo, al sistema de este mundo. ¿Cuántos de ustedes se sientan frente a un televisor y le obsequian a este mundo 1 hora, o 2 horas, o 1 hora y media? Puede ser que algunos le obsequien hasta mediodía, un día entero. Algunos dicen, está todo el día aplastado ahí frente ¿a qué?
a la televisión. Lo que pasa, no me quiero perder esta serie, la otra serie y la otra recontra serie. ¿Cuántas horas usted le regala al sistema que tiene que ver con las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le da a las redes sociales? Y saca hora de donde no hay, porque yo sé usted lo que hace. Se va a dormir y dice, le tengo que ofrecer a la red social 1 hora de mi sueño, o 2 horas. Y claro que usted se acostó tarde, a las 12, pero ¿a qué hora se duerme? ¿2 de la mañana? No, pastor. 3, no, 4 de la mañana. Se tiene que levantar a las 7 o a las 6. Pero usted no puede pasar por alto el hecho de que tiene que brindarle o ofrecerle o rendirle al sistema a través de las redes sociales estas cosas. Estoy exagerando, ¿no? Por lo menos dígame, sí, pastor, está exagerando. No estoy... Jesús dijo, Mateo 26:40, ¿no podéis velar conmigo 1 hora? Tan solamente le pido que este año formule un plan, nada más. Por ejemplo, si usted dedica 5 minutos, o sea, 300 segundos, algunas cosas que usted planifica en la oración, usted va a orar esa hora que el Señor le pide. Por ejemplo, si usted planifica darle 300 segundos cuando está en la presencia de Dios, a alabar, segundo, esperar, 5 minutos más a confesar, 5 minutos más a presentar las promesas que Dios le da a usted, a velar en oración, interceder, presentar sus peticiones, un tiempo más para agradecer, un tiempo para cantar en el Espíritu, en la presencia de Dios, meditar, después para escuchar lo que Dios tiene para decirte y terminar adorando. Usted en estas 12 cosas, si usted le ofrece 5 minutos, usted estará orando 1 hora. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Jugar un jueguito 1 hora o ponerse a orar delante de Dios 1 hora? Pregunto, ¿qué es más productivo en el mundo espiritual? Si usted ora 1 hora delante del Señor, de esta forma no se va a dar cuenta cómo pasa el tiempo. Pero claro, tiene que ser metódico, tiene que ponerse a planificar, tiene que sentarse a modelar su oración. Y esta clase de oración delante de Dios lo va a cambiar a usted. Va a anhelar estar en la presencia de Dios. Y no solamente usted va a cambiar, sino que a través de su vida Dios va a cambiar el mundo. Por último, ¿de qué forma podemos permanecer? Podemos permanecer en Él, realizando la labor que Él nos encomendó. Le voy a leer unos 4 versículos así de corrido, pero se los enuncio. Marcos capítulo 1, verso 38. Juan 9:4. Juan 17:4 y Juan 17, pero el versículo 8. Dice lo siguiente: vamos a los lugares vecinos, para que predique allí también, porque para esto he venido. Y dice, y predicaba en la sinagoga. Ese es el versículo de Marcos. Dice la palabra que el Señor, llegó un momento que dijo, vayamos a otros lugares, necesito predicar porque para eso he venido. En el versículo de Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús, dándole un énfasis tremendo a las obras que el Padre le envió a hacer. ¿Usted sabe que Dios hay obras que te encomendó hacer? Versículo 17, capítulo 17, verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Escuche qué palabra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dio testimonio de que la obra que el Padre le mandó a hacer, Él la terminó. No dejó nada inconcluso. Después dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Jesús tenía que decir ciertas palabras de parte de Dios a sus discípulos, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Los resultados de que Jesús dio la palabra en el momento oportuno a sus discípulos. Entonces, no hay mejor forma de permanecer que permanecer haciendo lo que Él nos encomendó hacer. No hay mejor forma de permanecer que permanecer haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Por así decirlo, en el Señor no hay tiempo para ocio, no hay tiempo para desperdiciar. El Salmo 40, verso 8 dice, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No me agrada otra cosa que hacer lo que tú me mandaste hacer. Lo único que me agrada es hacer la voluntad de Dios. Otra cosa no me agrada. Cumplir tu voluntad es mi alegría. ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hoy lo escuchamos bien y lo pudimos palpar. Mateo 28, 19 y 20. Dice esta versión: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Y esto abarca toda la tierra, todos los países, todas las etnias, todas las razas, todo. Hay lugar para trabajar. La tarea espiritual en la iglesia, 2 Timoteo 4:2, dice que con urgencia prediques la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, cuando convenga y cuando no convenga. Convence, aconseja, reprende si es necesario, insta a hacer el bien y en todo tiempo, con paciencia, proporciona a tu pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios. Hay un trabajo que tenemos que hacer mientras permanecemos. Podemos permanecer haciendo la tarea espiritual que Dios nos llamó a hacer. Dios ama la productividad. No sé si recuerdo la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tuvo 5 lo multiplicó. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 2, dice, aquí tiene tus 2 y los 2 que multipliqué. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y vino el que le dio 1, le dijo, aquí tienes tú 1 que lo desenterré debajo de la tierra. Porque te conocías que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste, y ahí le dio casi hasta un sermón al Señor de la parábola. Y le dijo el hombre, el dueño, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Por lo menos lo hubiera puesto en el banco para que yo, al llegar, hubiera recibido los intereses. Esto se devaluó. No pusiste por obra todo el caudal, el potencial que yo te di. Los puse en tus manos. Fuiste negligente. Fuiste improductivo. Átenlo de pies y manos y échenlo donde es el llorar y el crujir de dientes. No me voy a detener en esto. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Es que Dios ama la productividad y la bendice. Dios, mientras permaneces en Él, quiere que trabajes para Él, que permanezca pero trabajando para Él, ganando la mayor cantidad de almas posible y en la iglesia haciendo lo que hay que hacer. Por eso, para ser productivo para Dios, le doy una serie de consejos. Sea previsor, anticípese a los problemas, concéntrese en la tarea y usted va a rendir para Dios. Póngase objetivos y cúmplalos. Aproveche los mejores tiempos de capacidad que usted tiene durante el día. Hay tiempo donde usted rinde más haciendo la tarea del Señor. Planifique con antelación. No se deje entretener con los ladrones del tiempo. Hay cosas que le quieren robar el tiempo que usted tiene que rendirlo a Dios. Un esfuerzo trabajando en equipo. 2 pueden hacer más que 1. 3 pueden hacer mejor que 2. Y ponga toda la pasión necesaria para rendir al máximo en la obra del Señor. Dice la Biblia, Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los llamados son muchos. Dios llama a todos. Y los escogidos son pocos. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. ¿Cuántos en esta noche quisieran ser escogidos por Dios? Muchos son los llamados,
pocos los escogidos. Los escogidos son aquellas personas que fueron llamadas, tuvieron la oportunidad, pero que fueron consideradas por ciertas cualidades y ciertas características que poseen y que son muy necesarias a la hora de tomar una decisión por esas personas. Los escogidos son personas que honran con sus vidas el llamado. Son personas que respondieron de cierta forma al llamado que Dios le hizo. Son personas que se entregaron al llamado. Por eso muchos son llamados, pocos escogidos. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Ahora, solo sobre sus escogidos Dios derrama justamente su presencia. Dios derrama su unción. Dios manifiesta su espíritu y su poder sobre sus escogidos. ¿Podrá este año para ti que sea el año que Dios escogió para derramar esa unción que Él tiene preparada sobre tu vida? ¿Será este año 2019 que Dios diga, este es el año donde se va a derramar la unción? Porque le vas a responder a Dios de una forma como no le respondiste los años anteriores. Este a lo mejor sea el año de tu entrega hacia el llamado, el año de tu rendición total a Dios, el año de tu consagración. Y que ¿cómo querés que se recuerde este año si tiene final y el Señor no llega antes? ¿Cómo querés que se recuerde este año sobre tu vida? Va a depender de tu vida, de tu entrega.